Y esta tarde se confirmó la fecha del plebiscito de salida, instancia en la que se votará el borrador de la nueva Constitución. Será finalmente el 4 de septiembre. Vamos a hablar de este y otros temas, el trabajo que está desarrollando la Convención Constitucional con el vicepresidente de la mesa, Gaspar Domínguez. Gaspar, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás, y buenas tardes a todos quienes nos ven a través de 24 horas. Gracias por estos minutos. Hay varios temas, pero quiero comenzar con este. Se conoció hace un ratito solamente que ya hay fecha para el plebiscito ratificatorio del 4 de septiembre que representa para la mesa, para la convención. Finalmente, uno de los tantos hitos. Sigue el trabajo de la Convención Constitucional, pero ya el 4 de septiembre iremos a las urnas para aprobar o rechazar esta propuesta de nueva Constitución. Sí, se transforma la verdad en un hito, dado que ya podemos poner en el calendario ese día domingo, marcarlo ya que el 4 de septiembre tendremos el plebiscito y también recordar a la ciudadanía que tienen una semana más para poder modificar su dirección electoral para efectos de que le toque votar en una mesa que quede cerca de donde están viviendo. Sí, buen punto, porque también de hecho se estaría acelerando lo que es el proyecto que está en el Congreso actualmente para esta y otras elecciones de georreferenciación. La idea es que donde vivo yo esté cerca del lugar de votación y para eso es bien importante este punto que menciona Gaspar. Así es, en este último momento el Parlamento está tramitando algunos proyectos de ley que permitirán, por ejemplo, permitir auditar el padrón electoral por parte del CERVEL, poder georreferenciar donde vive la gente para que quede inscrita automáticamente en la mesa que esté más cerca, porque hay que recordar que la votación de este plebiscito de salida es una votación de carácter obligatorio. Todas las personas deben asistir y concurrir a votar, salvo que tengan una excusa de fuerza mayor, y en el caso de no asistir se exponen a una multa como consecuencia de no asistir. Justamente, con respecto a esta fecha del plebiscito, Gaspar, los tiempos también van a ser bien relevantes para dar a conocer, explicar a la ciudadanía lo que va a ser esta propuesta de nueva Constitución. Estamos en el proceso, tiene que llegar a la Comisión de Armonización y luego llegar a un punto de difundir, de educar y por sobre todo que podemos votar informados. ¿Cómo lo plantean ustedes y cómo lo piensan también este punto en particular, que es el cúlmine del trabajo que va a hacer la Convención Constitucional con respecto a dar a conocer la propuesta en la que han trabajado todos estos meses? A mediados de mayo se constituirá la Comisión de Armonización, que es la comisión que tiene como tarea tomar todos los artículos aprobados y de alguna manera redactarlos de una manera que tenga coherencia y lógica jurídica al texto. Esa comisión va a estar conformada por 40 convencionales. Y las personas que no seamos parte de esa comisión tendremos que dedicar probablemente ese tiempo a hacer trabajo territorial para informar a la ciudadanía qué es lo que efectivamente es lo que se ha aprobado. Porque hay que decirlo con todas sus letras, Nicolás. Hoy día existe mucha desinformación y muchas personas no tienen claro qué es lo que se ha aprobado o incluso creen que se han aprobado cuestiones que no se han aprobado. Entonces tenemos pendiente salir a hacer trabajo territorial para explicarle a la ciudadanía efectivamente qué es lo que se ha aprobado y mostrarle cómo se ha resuelto el tema de salud, educación, vivienda, pensiones, que son las cuestiones que le quitan el sueño a la gran mayoría de las personas que habitan este país. Gaspar, quiero aprovechar ese link para hablar de otro tema que está íntimamente relacionado y que ha sido la discusión con respecto a últimas encuestas que muestran lo que pasa con el apruebo, el rechazo. Ha habido una crítica de parte de algunos convencionales constituyentes justamente a adelantarse cuando todavía no está la propuesta presentada a la ciudadanía y también algunos que son bastante más críticos con respecto a una campaña por el apruebo, pero también una campaña por el rechazo desde el inicio de la convención. ¿Cuál es su mirada, Gaspar, y también de la mesa con respecto a estas controversias que finalmente están siendo parte de esta discusión desde la Convención Constitucional, pero a nivel de la opinión pública? Hay hechos que son ciertos y son indiscutibles. Uno de ellos es que desde que inició este proceso, incluso antes, está instalada una campaña llamando a rechazar el resultado. No es casualidad que el 4 de julio del año 2021, el día que se constituyó la Convención Constitucional, fue trending topic en Twitter rechazo de salida. Es un hecho cierto, pero también hay que reconocer que dentro del proceso constituyente hemos tenido tropiezos y dificultades que, por cierto, pueden incidir en cómo la ciudadanía ve este proceso y en cómo decide su posición de voto. Uno de ellos, por ejemplo, es que hemos intentado explicar el proceso de tramitación de la norma y es un proceso enredado, es un proceso difícil de entender. Y creo yo que con lo que viene vamos a tener mucha más facilidad de poder explicar a la ciudadanía lo que estamos haciendo, porque ahora ya tenemos artículos aprobados y la campaña de comunicación puede estar centrada en mostrarle a la ciudadanía lo que hemos ido aprobando. Que hemos aprobado normas de libertad de expresión, de libertad religiosa, derecho a la seguridad y a la seguridad pública.
hemos ido aprobando varias normas que le hacen sentido a las personas y creo que cuando aprobemos normas que tengan que ver con derechos sociales, la ciudadanía va a estar mucho más atenta mirando lo que estamos escribiendo y eso va a permitir que tomen posición en el plebiscito de salida. Ahora, ese ha sido un argumento que se ha repetido bastante, ¿por qué discutir de algo que todavía no está comprendido en la propuesta de nueva Constitución? Pero desde distintas miradas se dice, ok, pero aquí hay un proceso que se está desarrollando, hay ideas que pasan a la votación en general particular, algunas que vuelven a las comisiones, cambios, acuerdos también entre los convencionales y muchas veces la crítica de algunos miembros de la convención con respecto a discutir, criticar o entrar al fondo de lo que se está tramitando en este minuto. Uno entendería de que no hay que esperar a tener la propuesta de nueva Constitución para finalmente también dar los puntos de vista, siempre con argumento y siempre con una mirada constructiva, aunque desgraciadamente muchas veces termina siendo más bien destructiva. ¿Esto es una discusión que tiene que ser en todo el proceso o cuando ya está la propuesta entregada a la ciudadanía? Por cierto que no, cada persona puede manifestar su opinión o su posición en cualquier momento del proceso. Como te dije hace un momento, hay personas que han manifestado su opinión legítima de rechazar esto desde el principio. Hay gente que representa un tercio de los encuestados según los instrumentos que hemos conocido este fin de semana. Un tercio de personas que han dicho, no lo sé, quiero esperar a ver el resultado. Un tercio de personas que dicen, yo aprobaría si el plebiscito fuera hoy. Y otro tercio que dice, yo rechazaría si el plebiscito fuera hoy. La verdad es que estamos en un momento de incertidumbre que se va achicando cada vez más. Tenemos un cronograma con fecha establecida, tenemos un plebiscito con una fecha establecida y lo único que nos queda es seguir avanzando y mostrándole a la ciudadanía las normas que hemos ido aprobando para que puedan tomar su decisión informada. Hay otra persona que entregó su opinión al respecto, con todo este tema que estamos conversando, Gaspar. El presidente de la República, Gabriel Boric, expresó su preocupación con respecto a los resultados que se están teniendo de las encuestas y él llamaba a que esto no es solamente un tema comunicacional. Uno puede desprender de esto, no estoy en la cabeza del presidente por supuesto, de que él apunta a la discusión entre los distintos colectivos con respecto a ciertas normas que van generando incertidumbre, dudas o por sobre todo esta discusión que va polarizando, que es un hecho de la causa. ¿Cómo evalúa usted primero lo que son las declaraciones del presidente? Recordando la autonomía, por supuesto, que tiene la convención de los otros poderes del Estado, pero estamos hablando de una opinión que es bien relevante también en lo que podría ser la implementación luego de la propuesta si es aprobada o antes, lo que es el difundir y llamar a un plebiscito. Es muy relevante la opinión que tenga el presidente de la República, también la opinión que tengan los representantes de los otros poderes del Estado. Y es por eso que hemos sostenido reuniones con personas que representan a los tres poderes del Estado, gobernadores, alcaldes y alcaldesas, y creemos que es muy relevante considerarla. Yo comparto con el presidente que los problemas que existen en este proceso constituyente no son únicamente constitucionales. Porque hay que recordar que este proceso constituyente... Perdón, no son solo comunicacionales, correcto. Porque hay que recordar que este proceso constituyente viene a intentar resolver de manera institucional una crisis política y social profunda en la que Chile estaba sumido. De alguna manera la crisis política salió de la calle para llegar a este espacio y tratar de responder con diálogo en un mecanismo institucional una crisis política. Y hoy día hay muchos intereses que están siendo conversados, mucha distribución de poder que está siendo rediscutida en todos los poderes del Estado, y es natural que una discusión de esta relevancia genere dificultades y genere incertidumbre. ¿Qué más incertidumbre que un cambio constitucional? Por eso creo que debemos seguir el proceso, confiar en el proceso y poder abrirnos a esperar el resultado para tomar una decisión informada. Decía el presidente Boric allá en Buenos Aires, hay que buscar la mayor transversalidad posible. Transversalidad también es un tema y un concepto que muchas veces no se queda solamente en el concepto, en llegar a acuerdos lo más transversales. Por ejemplo, la Comisión de Sistema Político, donde se llega a un acuerdo, algunos constituyentes dicen que es transversal, pero no unánime, y obviamente uno podría decir, bueno, son las reglas del juego y es la forma, digamos, para ir emprendiendo este camino en el acotado tiempo que tienen, pero de todas maneras aquí hay que representar de la mayor y mejor forma posible a la no gran mayoría o minoría, no me quiero quedar en esa nomenclatura, digamos, sino las mientras intenciones. Más gente mejor. Eso, claro, sí, mucho más simple. ¿Cómo se llega a eso? Porque desgraciadamente se ha visto una discusión que no se logra. Unanimidad. Ya. Claro, no se puede tener unanimidad. Mira, piensa el siguiente ejemplo. Vamos. Imagínate, hay 10 hermanos que piden una pizza. Es imposible que los 10 hermanos estén de acuerdo con todos los ingredientes de la pizza. Es muy difícil. Lo que tenemos que tratar es que la mayor cantidad de personas estén de acuerdo con el resultado. Aquí tenemos una regla institucional, que es la regla de los 2/3, que es un quórum muy alto, que establece que tengamos que tener consenso entre amplias mayorías para poder que de hecho imponer discusión o en su establecer minuto. más bien una idea.
Claro, pero aún así hemos sorteado el quórum de 2/3, pero yo hago un llamado a toda la convención y a las personas que miran desde afuera. Si bien 2/3 es un quórum alto que establece la necesidad de poner de acuerdo a muchas personas, no debemos contentarnos con eso y debemos siempre buscar y caminar y empujar los consensos lo más amplios posibles que se den, y eso implica muchas veces ceder algunas cuestiones y jugar con lo que podríamos llamar generosidad política, transar algunas cuestiones, dar otras para poder ampliar los consensos y así asegurar construir una constitución que permita unirnos y en unidad salir de esta crisis política. Gaspar, ¿cómo evalúa? Voy a poner uno de los puntos de tantos que se dan en el proceso que se lleva luego de la votación del Pleno, cuando no alcanza los 2/3, vuelve a la comisión y justamente la gracia, y es ponerlo también en la mesa de esta conversación, es que si un convencional o un colectivo tenía una postura sobre un artículo en particular, tiene que entrar a conversar obligadamente. En algunos casos se ha dado de una manera bastante positiva, en otros ha sido bien, no quiero decir bullado, pero sí complejo, complicado, y va generando expectativas con respecto a si efectivamente se presentaban normas o se presentaban propuestas que, voy a decirlo con sus letras, eran malas y ahora no son tan malas. Es un poco la percepción también que se da a algunos sectores de la sociedad. ¿Cómo analiza usted esto, que es parte de, finalmente, las reglas también que se han dado para la Convención Constitucional? El proceso de construcción de normas fue diseñado de un mecanismo que se podría entender como semicircular. Es decir, se ingresa la norma, va al Pleno, si el Pleno la rechaza, vuelve, y puede darse hasta 2 vueltas antes de morir o de ser aprobada y llegar al texto constitucional. Hemos visto en la práctica que, como dice el dicho, las vueltas son las que dejan. Porque hemos visto que las normas que se rechazan y vuelven 1 o 2 veces, efectivamente el resultado final es mucho mejor que el resultado inicial. Porque más personas pueden mirarla, pueden opinar y pueden proponer mejoras. Creo que debemos confiar en el proceso. Una cosa legítima es si nos gusta o no nos gusta el resultado de cada una de las normas. Pero el proceso legítimo de discutir, ir y volver, votar, volver a la comisión, mejorar, volver a una segunda oportunidad, es un mecanismo que nos permite que las normas vayan mejorando hasta lograr un consenso suficiente. Y cuando las normas, después de las vueltas que se dan, no logran el consenso suficiente, simplemente se eliminan. Y la mayor parte de las normas de este proceso constituyente han vivido y van a vivir ese destino, que es morirse. Porque este proceso, recordemos, recibió un total de 1.400 casi iniciativas de norma y sabemos que la mayor parte de ellas van a quedar en el camino o se van a ir fusionando. Entonces no hay que sorprenderse de que se rechacen informes en su mayoría, sino más bien entender que eso es parte del proceso y lo que busca es mejorar la calidad de la norma. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, nuevamente muchas gracias por esta conversación, estos minutos con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Hasta luego.